Estamos con Iván Laner, él es viceministro de Interculturalidad. Con él vamos a hablar de un tema magnífico, en realidad, que a todos nos enorgullece y nos hace sentir mejor, que es el Capac Ñan o el camino Inca que existe en todo el Perú. Pero antes, por supuesto, lo voy a fastidiar y le voy a pedir su opinión sobre algunos temas que involucran justamente la diferencia a veces de culturas, de tratar de entender a poblaciones que viven en condiciones distintas de las nuestras y que ya nos ha traído en el Perú demasiados problemas y sobre todo demasiadas injusticias. Iván, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. No, gracias a ti por la invitación. Bueno, más allá del caso específico de la muerte de la niña en el Braem, que creo que es un caso que todavía necesita aclararse muchísimo, el hecho de que se conmemorara la captura de Abimael Guzmán nos ha hecho pensar, otra vez creo, en que somos un país culturalmente distinto y que a veces no logramos entender, no la violencia, que la violencia tiene una cara más allá de cuál sea la cultura de dónde viene, pero no logramos entender quién es víctima y quién es victimario, a veces debido justamente a problemas de idioma, a problemas de forma de vida, a que a veces hay poblaciones donde llega Sendero Luminoso y sí, pues tienen que hospedar al terrorista en su casa porque no hay plan B, no tienen dónde esconderse ni dónde irse y tampoco les dan elegir. ¿Cuánto de este problema que se tradujo, por ejemplo, en una enorme cifra de quechohablantes muertos en la guerra contra el terrorismo, continúa hasta el día de hoy? ¿Cómo se puede, ahora que tenemos un Ministerio de Cultura y un Viceministerio de Interculturalidad, abordar esto que nos sigue pesando tanto? En primer lugar, creo que ella es afortunadamente un tema que es parte de la agenda pública, el hecho de que somos un país culturalmente diverso. O sea, hace unos años el tema ni siquiera aparecía dentro de la discusión pública. Ese es sin duda un punto de avance. En segundo lugar, es cierto que temas vinculados con qué hacer para enfrentar la diversidad cultural e incorporarlo dentro de un Estado democrático de derecho era un asunto de reflexión, pero que fíjate, si uno lee, por ejemplo, las recomendaciones de la Comisión de la Verdad sobre ese tema, hay una sección donde se discuten algunos puntos sobre ese asunto, son todavía cuestiones, digamos, básicamente formales, cuestiones que todavía no entran a fondo acerca de lo que debería ser incorporado. Por ejemplo, una ley que se ha dictado hace un poco más de un año, es la Ley de Lenguas Originarias, por la cual se plantea la obligación del Estado de hablar en el idioma del peruano, de acuerdo con la lengua materna de cada uno de ellos, que es un derecho casi elemental, es decir, que cuando el Estado te atiende, sea capaz de poder entenderte en tu idioma y ser capaz de hablarte en tu idioma. Porque hemos asistido en estos días a este desagradable episodio de racismo evidente de unos adolescentes en San Isidro, el cual todos repudiamos, condenamos y criticaremos hasta el infinito. Sin embargo, el Estado puede ser igualmente duro, cruel y discriminador. Tal vez no use insultos, pero también usan, ¿no? A veces cuando llega una mujer quechohablante a una dependencia policial o cuando llega una mujer quechohablante a un hospital, ¿no? No la atienden, o en un juzgado, ¿no? La tratan de serrano para abajo, no hablas el idioma apropiado y no hay nadie que los escuche, ¿no? Porque las personas que están en el Estado son las mismas que están en el resto de la sociedad, o sea, exacto. Son exactamente las mismas. Y por lo tanto, gran parte de los problemas de la sociedad se expresan también en el Estado y al revés. Pero una ley, Iván, ¿lo resuelve? No, ese viene de mi reflexión, ¿no? Es una ley que establece un conjunto de estándares objetivos de lo que hay que lograr, pero el tema es mucho más complejo. Primero porque el Estado en sí mismo tiene debilidades que no necesito ahondar, son conocidas, pero también porque nuestra propia sociedad no ha terminado de incorporar estos temas como asuntos relevantes. De un ejemplo, si tú quieres hacer una traducción de un documento en inglés y quieres saber quién es tu traductor oficial para darle validez formal a esta traducción, tienes un registro de traductores. Hasta hace muy poco tiempo no existía un registro de traductores de lenguas indígenas. Es decir, no había ninguna persona que oficialmente pudiera ser dicha que es un traductor oficial. Recién hace unos meses, ya con el trabajo que hemos hecho en el Viceministerio, hemos creado un registro oficial de traductores, de intérpretes en lenguas indígenas. No se ha todavía hecho un esfuerzo, por ejemplo, por formalizar todo el tema de las lenguas que existen en el país. Es decir, cosas elementales, básicas, todavía no se han todavía empezado a hacer y estamos encaminados en ello. Y sancionar a cualquier tipo de discriminación expresa por diferencia lingüística. Ese es un segundo tema, el tema de la discriminación, ¿no? Porque que ojo, la discriminación lingüística es la más solapa, es la peor, porque está disfrazada de supuestamente exigir un grado de cultura, ¿no? Entonces, como tú hablas distinto de mí y yo soy más culto que tú, yo tengo derecho a burlarme, a fastidiarte, a no echarte caso, etcétera, etcétera. Claro, que ¿no? tiene dos expresiones. Lo cual, por supuesto, no está bien. Efectivamente tiene dos expresiones, ¿no? Uno, que es lo más difícil cuando no es del español tu lengua materna y tienes dificultades para hablar en ese idioma.
y la forma de expresarte inclusive es objeto de mofa. Mucho tema del bullying en las escuelas, por ejemplo, está vinculado con eso. Un segundo tema diferente es el asunto por el cual la propia lengua es invisibilizada o considerado algo que no debería utilizarse, es decir, impones el español como lengua para hablar. Entonces las dos cosas tienen que ser trabajadas. Entonces el tema de crear una dirección, por ejemplo, dentro del Ministerio de Cultura, que es un proyecto que el ministro Perano está impulsando, una dirección especializada en el tema de lenguas indígenas, para trabajar esos temas, y una dirección en el tema de discriminación racial. Que en realidad las pueden hasta juntar, ¿eh? Porque reconocer una lengua es en realidad reconocer todo un grupo humano, ¿no? Aunque hay otros temas que tienen que ver con discriminación étnica, por ejemplo, que tienen que ver con simplemente el color de la piel, que es un tema que todavía lamentablemente en el Perú se mantiene. Yo creo que es peor, Iván. Yo creo que ni siquiera necesitas un color de la piel distinto para ser discriminado. La sola sospecha de que no perteneces al mismo grupo social ya genera un tipo de discriminación que va mucho más allá de la raza y de, ¿no? Que tiene que ver desde la manera como te vistes, cómo hablas, el colegio en el que me pusiste a tu hijo, no sé. Las diferencias pueden ser enormes. En fin, ojalá que avancemos en esto porque creo que, vamos, el Perú ha padecido demasiado por justamente tratar al distinto o tratar al más débil sin la justicia que merece, sí, ¿no? No es que simple, merece cualquiera. Ahora, no es simple para ningún país. El Perú tiene una diversidad, por ejemplo, lingüística impresionante. 20 familias lingüísticas en un solo país. Eso es una cosa que casi no existe en ningún lado del mundo. Pero es verdad que es una riqueza también. Y es un desafío, digo, es un desafío. No, los países que tienen esas riquezas como diversidad, no es un trabajo sencillo el abordarlo, pero es un trabajo indispensable, o sea, hay que encararlo. Y la solución no puede ser, como algunos lingüistas, específicamente la doctora Marta Gilderán pedía, para mi modo de ver muy equivocada, que todos hablen castellano y que se acaben esas lenguas, porque no. Pero son las dos reacciones, ¿no? Porque con una lengua se termina toda una forma de ver el mundo, ¿no? Y eso no lo podemos permitir. Ahora lo nuestro, el Capac Ñan. Sí, el camino Inca, todos tenemos la idea, muchos tienen la idea de que el camino Inca es el que te lleva de, no sé, de Ollantaytambo a Machu Picchu y que eso es lo único que hay. Y en realidad hay caminos incas que atraviesan todo nuestro país. De Colombia hasta Argentina. O sea, en realidad es una ruta, en realidad toda una red de caminos que se construyeron en la época prehispánica y que inclusive ante los incas, según algunos sectores. Para transitarlos a pie, en mula, no, caballo no había, en mula tampoco, en llama, ¿en qué? Claro, camellos americanos que utilizaban en ese momento con también fuerza motriz humana. Pero lo interesante es que una vía de articulación, porque la diversidad cultural no es solamente un asunto, digamos, de nuestro tiempo. También lo era, y la diversidad lingüística inclusive era mucho mayor. Que sí. Y tampoco eran relaciones sencillas. Tenemos una idea, digamos, lamentablemente nuestra educación ha reforzado una visión casi paradisíaca del mundo andino prehispánico, no era así, era un mundo muy violento, donde había muchas relaciones de opresión inclusive, y entonces, digamos, la vía era una vía que también refleja procesos sociales y políticos muy interesantes de esa época. Así es. Y no están todos recuperados, ese es el problema. No. ¿Qué porcentaje del camino Inca del Capac Ñan está? Hay un porcentaje muy pequeño, pero digamos, el proyecto que se tiene del año 2001, el proyecto Capac Ñan, se tiene como proyecto la recuperación física de estos espacios. Pero no solamente es un tema de recuperación física, también hay cultura viva en ese espacio. Es decir, no es que solamente es una época de hace 5 siglos que se quiere recuperar físicamente, sino también es una tradición, hay un legado cultural presente, incluyendo la lengua, por ejemplo. Por supuesto, y además da cuenta de cómo estaba estructurado el mundo en esa época, porque yo creo que los caminos, las rutas, te hace pensar cómo era la distribución geográfica, que por supuesto no tiene que ser como eso hoy en día, ¿no? Nuestra visión de los límites y la forma de entender el espacio es completamente diferente. Un aspecto que a mí me impresionaba muchísimo, por ejemplo, de los caminos del Inca, por ejemplo, el tramo que te lleva a Machu Picchu, es que tú no ves Machu Picchu hasta que estás básicamente a medio metro. O sea, no. Claro, por eso el agotamiento de creer que no vas a llegar nunca, ¿no? Entonces, ¿qué manera de adaptar la naturaleza a sus necesidades? Porque, claro, querían que fuera una ciudad oculta, ¿no? En parte eso, en parte también las rutas, recuerda que tiene que ver con un conocimiento de cientos de años sobre los riesgos climáticos. Así es. Las rutas, por ejemplo, son rutas que a pesar de todo tiempo no han desaparecido a pesar de la lluvia, y tú ves nuestras carreteras que cada año tenemos que estar peleando por volver a hacerlas porque se las llevan los huaicos. Porque los incas de ninguna manera lo hacían en el trazo del río, no es cierto, ni en dónde iba a caer el huaico, que ya sabían que iba a caer, ¿no? Ahora, lo interesante
interesante ahora tenemos un proyecto que me parece una experiencia piloto sobre cómo insertar dos temas. El tema del legado físico e inmaterial del Capañán con la experiencia intercultural de los jóvenes. Nosotros estamos realizando a través del Viceministerio un concurso, en este caso piloto, que incluye Loreto, Ayacucho, Lima y Puno, para que estudiantes de últimos años de secundaria, cuarto y quinto de secundaria, puedan participar de un recorrido especial en el cual van a ir a la zona norte de la ruta, es decir, desde Ancash hasta Tumbes, en el cual no es un tema simplemente de ir a ver, por ejemplo, las ruinas de Chavín de Huántar, sino conocer las comunidades campesinas de la zona, pasar unos días en esas zonas, pasar unos días en una caleta de pescadores en Tumbes, pasar unos días en Ayabaca, con las comunidades campesinas en Piura, y una relación también de los jóvenes en estos lugares y empezar a entender de mejor manera qué cosa es la diversidad cultural de nuestro país. ¿Cómo se concursa? ¿Cómo se aplica este concurso? Sí, el concurso está abierto ya desde hace unas semanas atrás, va a estar abierto hasta el día 25 de septiembre y básicamente hay que presentar una hoja donde cuente por qué le interesaría a este joven, mujer o hombre, participar en esta ruta y en segundo lugar algún tipo de expresión artística vinculada con el cuidado del ambiente que va a ser un tema, eje en este caso de este año. Y el presidente regional de Loreto nos ha ofrecido que el próximo año, en la segunda edición, vamos a hacer la ruta por el Amazonas. Sería magnífico. Que sería sin duda magnífico. Además, una oportunidad también de ver la otra parte de la diversidad que está en la Amazonía, que es donde está concentrada posiblemente la mayor cantidad de riqueza de diversidad cultural del país. Muy bien, Iván. Entonces esperemos que la acogida tenga, o sea, que la propuesta tenga la acogida que se merece, que los chicos participen, que se decidan a conocer más su país y en verdad ya es hora de que empecemos a invertir en empezar también a recuperar más rutas del Camino Inca, porque yo creo que además tienen un potencial turístico enorme. Sí, ¿no? Enorme. Y se además pueden construir hoteles en determinados tramos. Exacto. Y que la gente vaya llegando. A mí me parece una experiencia fascinante. Y es un tema interno y externo. También es un asunto, como digo, de si queremos convertir la interculturalidad en un asunto real, cosas tan simples como conocer lo que los demás peruanos y peruanas hacen en sus localidades es un paso esencial, pero muy importante. Ojalá que veamos en este tipo de proyectos no un gasto, sino una inversión no solo monetaria, porque puede rendir ingresos, sino además para conocer mejor lo que hemos sido y lo que somos. Muchísimas gracias, Iván, por estar acá, por tus palabras. Además, importantísima reflexión sobre la interculturalidad en nuestro país. Y ya saben, Capañán, participen en los colegios, animen a los chicos, que es importantísimo que se involucren con la realidad de su país. Gracias, Iván. Estaremos en contacto contigo para cualquier novedad y nosotros ya nos vamos a una pausa comercial.